amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Curso gratis Finales de Oro. Cómo comprender los finales de alfiles opuestos. Este es uno de los finales de alfiles de color opuestos más famosos en la práctica, que vale la pena estudiar ya que es muy instructivo. El tema de la apertura y el medio juego lo debe usted estudiar por su cuenta para comprender los elementos que llevaron al final que estudiaremos y que surge después de las jugadas D4, D5, C4, C6, caballo C3, caballo F6, caballo F3, E6, E3, caballo de B a D7, alfil D3, alfil B4, enroque corto, alfil D2, alfil D6, B3, dama E7, dama C2, E5, C por D5, C por D5, D por E5, caballo por E5, caballo D4, caballo por D3, dama por D3, dama E5, F4, dama E7, torre de A a C1, torre D8, torre C2, alfil C5, caballo A4, alfil por D4, dama por D4, alfil F5, alfil B4, dama D7, torre C3, caballo E4, torre de C a C1, B6, torre de F a D1, F6, caballo C3, caballo por C3, torre por C3, alfil E4, dama D2, dama G4, H3, dama G6, dama F2, H5, rey H2, A5, alfil A3, B5, alfil C5, B4, torre de C a C1, torre de C a D8, alfil D4, alfil a C2, torre D2, alfil E4, torre D a D1, dama F5, dama E2, dama G6, dama F2, A4, torre por C8, torre por C8, B por A4, dama E8, torre D2, dama por A4, dama H4, torre C2, torre por C2, dama por C2, dama G3, dama por A2, alfil por F6, dama por G2 jaque, dama por G2, alfil por G2, alfil D4, alfil E4. El tema principal de los finales de alfiles opuestos es la fortaleza, y en este juego vemos un ejemplo clásico de derribar la fortaleza defensiva. Las negras tienen un peón extra y un peón pasado alejado, pero con alfiles de color opuesto y sin otras piezas en el tablero, un solo peón pasado con frecuencia no es suficiente. En tales situaciones, el principio de las dos debilidades es primordial. Las negras tienen que crear un segundo peón pasado en el otro flanco para debilitar la defensa. El defensor tiene esencialmente dos esquemas defensivos. Una es usar su alfil para detener el peón pasado y su rey para defender la otra ala. En este caso, el plan ganador suele ser abrirse paso hasta el peón pasado con el rey del lado más fuerte y forzar la victoria del alfil. El segundo plan defensivo que usa Kotov aquí es desplegar su rey para detener el peón pasado y confiar en su alfil para defender el otro flanco. En este caso, la clave del éxito para el lado más fuerte es crear un segundo peón pasado. La partida continuó con rey G3, rey F7, H4. Como es habitual en los finales de alfiles opuestos, el defensor coloca sus peones en casilla del mismo color que su alfil para que pueda ser defendido. G6, rey F2,
El rey blanco se dirige al flanco de dama. Rey E6, rey E2, rey F5, rey D2, rey G4, alfil F6. Aquí vemos el esquema defensivo de las blancas en funcionamiento. El alfil tiene el peón de H4 y también puede ir a D4 para defender el peón de E3 si el rey de las negras lo ataca. Mientras tanto, el rey blanco monta guardia sobre el peón B enemigo. Parece que las negras no pueden progresar más y de hecho, con un juego preciso de las blancas, ese es el caso, pero solo se necesita un desliz de coto para permitir un avance combinado, mediante el cual las negras aseguran un segundo peón pasado decisivo. Seguimos con rey G3, alfil E7, rey H3, alfil F6, rey G4, alfil E7, alfil F5. El comienzo de una profunda idea de reagrupamiento. El alfil se dirige a E6. A primera vista parece una casilla más pasiva que E4, pero en general no es así. Las negras desean tener su alfil en la diagonal A2-G8 por dos razones. Primero, para defender el peón B cuando avance a B3. Y en segundo lugar, controlar la casilla G8, importante como veremos en un futuro. El punto de este último factor quedará más claro adelante. ¿Puede saber por qué? Alfil F6, rey F3, alfil E7, B3, rey C3, alfil E6. Como señaló Botvinnik, las negras podrían ganar un segundo peón en la variante rey por E3, rey por B3, rey por F4. Pero la posición resultante sería un empate muerto, típico de los finales de alfiles de colores opuestos. En cambio, en tales finales no es tanto el número de peones lo que importa como la presencia de peones pasados. Siguiendo con alfil E6, el juego continuó con alfil C5. Este movimiento natural es el error fatal que permite un avance combinado. El alfil debía mantener la guardia sobre la casilla G5, como veremos. Detenga aquí el vídeo y analice la posición para encontrar la jugada ganadora de Botvinnik. En lugar de este movimiento, la jugada rey de 2, las negras no tienen forma de avanzar, de progresar, ya que después de B2, rey C2, rey por E3, rey por B2, rey por F4, rey C3, es el mismo final que ya hemos visto en la nota anterior. Después de la jugada del texto, alfil C5, el escenario está listo para una de las combinaciones más famosas en la literatura de finales. Así que espero que en este momento usted haya analizado la posición y encontrado la jugada de Botvinnik, G5. A primera vista esto parece inútil, pero la idea pronto se vuelve clara. El propósito es cerrar la diagonal D8-H4 para que el alfil blanco no pueda defender el peón de H4 a lo largo de la misma. Sigue F por G5. La variante que surge con H por G5 es obviamente inútil y presenta a las negras un peón H pasado. Sin embargo, vale la pena señalar en ese caso que los aparentemente peligrosos peones pasados conectados de las blancas en F4 y G5 no representan ninguna amenaza mientras permanezcan sin el apoyo de su rey. El alfil puede controlarlos sin ningún problema, simplemente permaneciendo en la diagonal E6-G8. Ahí está el secreto de la reagrupación con el alfil E6. Continuando con la variante de la partida F por G5, D4. Muy buena jugada. Un segundo
peón se sacrifica para preservar a su colega en B3. Como señala Boldini con cierto orgullo, es especialmente agradable cómo el peón B avanza a una sola casilla que está cubierta por no menos de 3 piezas blancas. Siguió E por D4. Obviamente no es posible tomar con el rey, pero la alternativa alfil por D4 es interesante. El juego continúa con rey G3, G6, rey por H4, rey D2, rey H3. No todos los movimientos del rey son buenos. La obvia jugada rey G3 es un error y falla debido al alfil E5 jaque rey G2. O de lo contrario, si el rey retrocede a G4, entonces rey E1 y el rey blanco cruza a tiempo. Después del rey G2, entonces alfil F6 y el peón H es detenido. Por lo tanto, rey H3 es la jugada correcta. Rey E2, si el rey no se acerca, entonces solo H4 seguido de rey G2 gana. Ahora continúa el negro con rey G2, alfil F6, H4 y el alfil está fatalmente sobrecargado. E por D4 fue la captura de las blancas, a lo que sigue rey G3. El clímax de la combinación: las negras ganan el peón H y colocan un segundo peón pasado ganador. Boldini señala que aún se requiere precisión. Por ejemplo, rey G4 es un error. Las blancas tienen la defensa D5, alfil por D5 y alfil F2, manteniendo su peón H y tablas. Después de la jugada de la partida, no hay nada más que las blancas puedan hacer. En esta posición podemos ver nuevamente la importancia de que el alfil negro controle la casilla G8. Recordad el comentario que hicimos respecto a alfil E6. Después de defender su peón B, el alfil también detiene al peón G blanco, que representa cualquier amenaza. Por lo tanto, rey G3, alfil A3, rey por H4, rey D3, rey por G5, rey E4, H4, rey F3, alfil D5 jaque. El rey blanco puede cruzar para detener el peón H, pero tras esta jugada sigue rey F2, rey F4, el rey negro va al otro flanco y gana al alfil blanco por el peón B, dejando a las negras con un peón torre correcto para su propio alfil, corona en casilla del mismo color que su pieza ligera. Una obra maestra de Boldini que en el espacio de unos pocos movimientos enseña mucho de los principios claves en los finales de alfiles de color opuesto. Espero que esta partida les sea de utilidad conjuntamente con la enseñanza de Boldini en este tipo de finales que no son tan fáciles de ganar. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!